El 8 de diciembre de 1978 un hombre de 76 años entró en un museo de North Yorkshire. No era un visitante cualquiera. Llevaba décadas evitando ese lugar. Se acercó a una vitrina polvorienta y señaló un objeto con manos temblorosas. «Esa silla mató a mi hermano», susurró al conservador. El conservador, incrédulo, anotó el nombre del hombre en un cuaderno. Pero cuando revisó los registros, encontró algo que lo dejó sin aliento. El hermano del anciano había muerto en 1968 horas después de sentarse en esa misma silla. No fue el único. Desde 1702 más de 20 personas compartían ese destino. ¿Qué tenía de especial esa silla? ¿Por qué tantas muertes inexplicables la rodeaban? La respuesta comenzaba 3 siglos antes, en un pueblo llamado Kirby Bisque. Allí, en 1702 Thomas Busby regenteaba una posada junto a su esposa, Elizabeth. Era un hombre violento, conocido por sus arrebatos y su afición al alcohol. Su suegro, Daniel Abeti, desaprobaba el matrimonio y visitaba la posada con frecuencia. Las discusiones entre ambos eran constantes, pero nadie esperaba lo que ocurrió después. El 5 de agosto de 1702 Abeti llegó a la posada para hablar con su hija. Busby no estaba. Elizabeth le sirvió una copa y le pidió que esperara. Abeti se sentó en una silla de roble cerca de la chimenea. Minutos después, Busby regresó. La discusión estalló. Los gritos se escucharon en toda la aldea. Busby agarró un martillo y golpeó a Abeti hasta matarlo. El cuerpo quedó tendido junto a la silla donde Abeti se había sentado. Busby fue arrestado esa misma noche. Durante el juicio, declaró que Abeti había insultado a su esposa y robado dinero. Pero los testigos afirmaron que Busby actuó en un arrebato de ira. El veredicto fue unánime: pena de muerte por ahorcamiento. El 1 de septiembre de 1702 Busby fue llevado al cadalso en York. Antes de morir, lanzó una advertencia escalofriante. «Que nadie se siente en mi silla», gritó a la multitud. Nadie entendió sus palabras. Hasta que las muertes comenzaron. La primera víctima fue un albañil que se sentó en la silla en 1703. Lo encontraron colgado de un árbol cerca de la posada, con la silla a sus pies. La segunda, un viajante que se sentó para descansar en 1705. Murió en un accidente de diligencia horas después. La tercera, un soldado que se sentó en 1708. Lo hallaron ahogado en un río, con la silla flotando cerca. Los rumores se extendieron. La silla de Busby traía mala suerte. Pero en el siglo XVIII, la superstición no era suficiente para detener las tragedias. En 1720 un granjero se sentó en la silla tras una apuesta. Lo encontraron muerto en su granero, con el cuello roto. En 1745 un herrero que se burló de la leyenda murió aplastado por su yunque. La silla seguía en la posada, ahora cubierta con un paño. Pero incluso eso parecía insuficiente. En 1823 un joven se sentó en ella por desafío. Lo encontraron al día siguiente, con los ojos desorbitados y sin señales de violencia. El médico dictaminó muerte por causas naturales, pero la familia no lo creyó. Para 1850 la posada cerró sus puertas. La silla fue vendida a un coleccionista de antigüedades en Londres. El coleccionista, un hombre escéptico, se sentó en ella para demostrar su incredulidad. Murió en un incendio esa misma noche. La silla pasó a manos de un museo en Thirsk en 1900. Allí, un empleado la movió del lugar en 1910. Lo encontraron muerto en el almacén, con la silla volcada a su lado. El museo decidió colgarla del techo con cadenas. Pero las muertes continuaron. En 1945 un soldado estadounidense de permiso se sentó en ella para una foto. Murió en combate 2 días después. En 1968 un hombre llamado Harry Price visitó el museo. Era un investigador de lo paranormal, conocido por su escepticismo. Price examinó la silla y declaró que no había nada sobrenatural en ella. Pero esa misma noche, Price murió de un infarto en su hotel. El caso llamó la atención de la prensa británica. Los periódicos publicaron listas de las víctimas, con fechas y causas de muerte. La mayoría eran hombres jóvenes, sanos, sin historial de enfermedades. Algunos murieron en accidentes, otros por causas naturales inexplicables. Pero todos tenían algo en común: se habían sentado en la silla. En 1972 el museo decidió retirar la silla de la exhibición. La guardaron en un almacén, pero las tragedias no cesaron. En 1978 un empleado del museo se sentó en ella por curiosidad. Lo encontraron muerto en su casa al día siguiente, con la silla en su salón. Fue entonces cuando el anciano que abrió este relato entró en escena. Su hermano,
un hombre de 42 años, había muerto en 1968 tras visitar el museo. El conservador revisó los registros y encontró su nombre en una lista macabra. Nunca debí sentarme en esa silla, había escrito el hermano en una carta. La carta estaba fechada el día de su muerte. El conservador decidió investigar. Descubrió que, desde 1702 al menos 23 personas habían muerto tras sentarse en ella. ¿Era una maldición o una serie de coincidencias? Los escépticos señalaban que muchas muertes tenían explicaciones lógicas. Accidentes, enfermedades no diagnosticadas, suicidios. Pero otras no tenían sentido. Como la del soldado que murió en combate 2 días después de sentarse en la silla. O la del investigador paranormal que murió de un infarto tras examinarla. Algunos teorizaron que la silla contenía un veneno de acción lenta. Pero los análisis químicos no encontraron sustancias tóxicas. Otros sugirieron que la madera estaba contaminada con un hongo mortal. Pero ninguna muestra mostró rastros de patógenos. La teoría más aceptada era la psicológica. La leyenda de la silla generaba un efecto nocebo en quienes se sentaban en ella. El miedo a la maldición provocaba estrés, infartos o accidentes. Pero, ¿cómo explicar las muertes de quienes no conocían la leyenda? Como el soldado estadounidense que solo se sentó para una foto. O el coleccionista que murió en un incendio sin relación aparente. En 1980 el museo decidió destruir la silla. La quemaron en un horno a altas temperaturas, reduciéndola a cenizas. Pero incluso entonces, la leyenda persistió. Algunos afirmaron que las muertes continuaron después de su destrucción. Como la de un hombre que tocó las cenizas en 1985 y murió en un accidente de tráfico. Otros dijeron que la maldición se había transferido a los clavos de la silla. Un herrero que los fundió para hacer una herradura murió al caer de su caballo. Pero estas historias no estaban documentadas. Eran rumores, leyendas urbanas que crecían con el tiempo. Lo único cierto era que, desde 1702 la silla de Thomas Busby había estado vinculada a muertes. Algunas explicables, otras no. El caso nunca se resolvió del todo. La silla ya no existe, pero su leyenda sigue viva. En Kirby Bisque, algunos ancianos aún recuerdan las advertencias de sus abuelos. Nunca te sientes en la silla de Busby, decían. Y aunque la posada hace tiempo que desapareció, la historia persiste. Como un eco de aquel día de 1702 cuando un hombre condenado lanzó su maldición. Una maldición que, para algunos, nunca terminó. ¿Fue la silla de Thomas Busby realmente maldita? ¿O solo el centro de una serie de tragedias sin conexión? La respuesta, como la silla, se perdió en el tiempo. Pero una cosa es segura, nadie que se sentó en ella salió indemne. Y en algún lugar, entre la leyenda y la realidad, la historia sigue esperando. Esperando a que alguien más se atreva a sentarse.